Yo creo que el planteamiento es que cuente un poco sobre Alastria y luego le doy paso a Cristina, que también ella forma parte de la Junta Directiva de Alastria y comentará un poco sobre su compañía, sobre su empresa, sobre su emprendimiento, que tiene mucho que ver con la internacionalización, con el comercio exterior y con blockchain. Pero yo primero os voy a comentar un poco sobre Alastria. Esto debe funcionar, ¿no? Correcto. Bueno, pues como ha comentado la persona que modera o que presenta esta jornada, soy el consejero delegado de Alastria. Lo primero, darle el agradecimiento a Miren, que nos ha invitado a formar parte de esta jornada de internacionalización de Navarra, al Gobierno de Navarra, por invitarnos, y también al ICEX por referirnos, ¿no? Porque efectivamente el blockchain puede ser una tecnología motora, una tecnología tractora y que permita o que facilite la internacionalización de las compañías. Alastria comenzó en 2017, es una de las mayores plataformas de blockchain público-privadas del mundo. Inicia en España, fomentada un poco por las compañías grandes que empiezan a explorar esta tecnología en 2017. Es una tecnología que proviene del mundo cripto. Inicia en 2008 con la llegada de Bitcoin, pero la tecnología que subyace por debajo es realmente interesante, es muy inspiracional y las compañías grandes la empiezan a tomar en cuenta dentro de sus tecnologías transformacionales, de su camino en la transformación digital. Pero se dan cuenta que ellas solas no van a poder implementar estos modelos de negocio y esas eficiencias que prometía la tecnología, dado que es una tecnología distribuida y descentralizada. Y necesitas al resto de los actores económicos, tanto privados y también al resto de los actores públicos, las administraciones públicas, dentro de esa misma plataforma para que efectivamente se puedan comunicar y puedan intercambiar las transacciones y hacer realidad esa promesa de construcción de modelos de negocio y de eficiencias en los procesos, ¿vale? La motivación es siempre dual o doble. Es una plataforma público-privada, no solo porque se dan cita a actores públicos y privados, sino porque también utilizamos unas tecnologías que provienen de la innovación que viene de las redes públicas, pero también tienen las cosas buenas o los beneficios del ámbito privado, como es privacidad, como es escalabilidad y como es la inmutabilidad. Es un punto de encuentro neutro, esto es relevante. Cada vez más nos damos cuenta que se requiere de un operador neutro por debajo. Todas las industrias que podáis imaginar tienen un operador neutro por debajo, el que facilita efectivamente esos intercambios de información, esos flujos de información que son fundamentales. Y el camino que lleva Alastria, desde Alastria a sus inicios, que iba más de construir un ecosistema, construir una comunidad, y creo que lo hemos conseguido. El 2.0, que fue más un momento de crecer esa comunidad y de dar unos principios de gobernanza y unos procedimientos. Esta tercera fase que yo estoy liderando va mucho de esta idea de neutralidad. Poner una infraestructura neutra por debajo, un layer cero, que permita construir modelos de negocio, casos de uso por encima, tanto públicos como privados, como os comentaba. Los objetivos fundamentales: democratizar el acceso a la tecnología. Es una tecnología que tiene una cierta barrera de entrada y nosotros lo que intentamos es que no exista esa barrera de entrada, que cada vez sean más los actores que tengan acceso a la misma. Acceso a tecnologías o a construcciones que hacemos open source, es decir, que no estén basadas en licencias, que no haya que asumir unos costes muy elevados para poder tener acceso a las mismas. También fomentar el acceso al talento. El talento de los programadores, el talento de la gente que domina blockchain es complejo de acceder. Para las grandes corporaciones probablemente no tanto, pero para las pymes sí lo es. Y entonces lo que intentamos es también ser un canal y conectar al mundo académico, que es de donde salen los talentos, con el ámbito empresarial. Facilitar el desarrollo de las redes promovidas por nuestros socios. Esto lo veremos luego, pero lo que hacemos sobre todo es poner esa infraestructura y poner el terreno de juego para que nuestros socios puedan construir esas redes. Las redes pertenecen a nuestros socios, nosotros no somos dueños de nada. Al principio de la introducción he comentado, es una asociación sin ánimo de lucro, es una plataforma. Fomentar el conocimiento
y también la implementación de casos de uso, esto es muy relevante, y fomentar la construcción de nuevos modelos de negocio de economía digital. Al final del día va de ser sostenible financieramente, por ahí lo han comentado también. Un poco las cifras, somos 550 socios más o menos, es una comunidad bastante grande. Hay 21 nacionalidades, empieza en España, pero se vincula muy rápidamente con Europa. En Europa están ocurriendo un montón de cosas en lo que a blockchain se refiere. Está llegando un montón de regulación al mercado. Hay una iniciativa muy interesante que es la European Blockchain Service Infrastructure. Son 7 proyectos que vertebran Europa, que intentan dotar de una infraestructura común a los 27 Estados miembros. Tienen que ver con interoperabilidad de diplomas y certificaciones académicas. Tienen que ver con poder intercambiar datos de los ciudadanos en el mundo más relacionado con la identidad digital y con el dossier que ahora mismo está en negociación en Europa, que se llama eIDAS 2 y que va de identidad digital. En definitiva, nosotros nos hemos pegado muy rápidamente a Europa porque vemos que ahí es donde efectivamente están ocurriendo las cosas y es donde Alastria y nosotros desde España tenemos la capacidad de llegar y de poder hacernos escuchar. Daos cuenta que una asociación, una construcción de este tipo como Alastria, no en todos los países, en Europa desde luego lo miras y no lo hay, y hemos entendido que tenemos una gran capacidad desde España de posicionar esta oportunidad, esta ventaja competitiva que estamos teniendo con respecto a otros países y poder ser actores fundamentales en el desarrollo de estos proyectos. 21 nacionalidades, se nos está asociando un montón de gente en Europa, pero también en Suiza, en Estados Unidos y en China. Cada vez nos llevan más socios chinos que quieren incorporarse a la plataforma. Es inclusiva porque tiene un 50% de pymes, os decía al principio, nace del mundo corporativo, pero requiere de la llegada también de pymes y esto es muy relevante. Hay 22 sectores económicos, 51 administraciones públicas, hay 18 comisiones y sectoriales que ahora os los desgranaré un poquito más. Hay 60 casos de uso en producción, es importante que esto no es solo para probar, esto no es solo un sandbox, esto no es para hacer test, esto es para hacer la producción en real de un montón de compañías. Normalmente son compañías no reguladas y en casos de uso no críticos, ¿vale? Pero cada vez estamos viendo gente que se nos suma y que hace su producción del día a día y atiende a sus clientes y hace transacciones con dinero real y con clientes reales. Tenemos 2 redes de blockchain. Lo que hacemos nosotros es justamente lo que está aquí en el centro, ¿vale? Damos toda esta infraestructura de en medio, le damos la resiliencia adecuada, le damos los procedimientos, le damos la gobernanza para que nuestros socios puedan construir contratos inteligentes, casos de uso por encima. Una vez más, este concepto de neutralidad y de ser un poco el layer en donde se conecten los diferentes actores de la economía. De las redes públicas obtenemos toda la innovación. La innovación proviene casi toda la innovación que se está haciendo proviene de las redes públicas. Pero claro, ahí no se exige identificación, ahí hay problemas de privacidad, ahí hay problemas. Históricamente en la red de Ethereum, y enlazando con el tema anterior de sostenibilidad, había un problema de sostenibilidad con el protocolo de consenso que se usaba. Ahora se ha migrado a Proof of Stake y hay un 99% de reducción del coste de la energía implícita. Pero aún así, las redes públicas nos traen un montón de cosas, como esta que os he comentado, pero no parecían el entorno más razonable para hacer casos de uso corporativos y casos de uso públicos. Y las redes privadas, puramente privadas, tampoco nos convencían, porque, oye, al final sí que están permisionadas, sí que tienes a todos los participantes identificados, hay una gobernanza centralizada, pero necesitábamos el hacer confluir los dos mundos, público, privado, pymes, corporates, todos los actores económicos. Las redes que nosotros fomentamos y divulgamos son las que están en el centro, las redes público-permisionadas, ¿vale? Traen lo mejor del ámbito público y lo mejor del ámbito privado, con una gobernanza descentralizada, pero con un coste de gas. Al final, en el mundo del blockchain siempre tenemos el concepto del coste del gas computacional. Tiene que ser, para que sea verdaderamente escalable y para que ocurra, tiene que ser predecible. Y eso es un poco lo que nosotros preconizamos, que el coste del gas computacional que implica minar las transacciones por parte de los nodos validadores sea predecible y las compañías que usan blockchain puedan ser sostenibles financieramente también en el tiempo. Hay socios nuestros que tienen nodos validadores, están dando su capacidad computacional a la red para que se puedan hacer las transacciones y también hay un montón de nodos regulares. Estas son las 2 redes que tenemos, son 2 redes bastante potentes.
Lo que os comentaba antes, no hay ninguna asociación, no conocemos, y mira que hemos mirado, en el mundo que tenga redes tan potentes y tan capilares, unos 200 nodos en la red T. Es una red que está construida en Quorum, que es un protocolo que se basa en las redes de Ethereum. Es un protocolo que hizo JP Morgan, que es el banco americano, pero donó rápidamente al ecosistema y nosotros lo hemos tomado, y Quorum es donde se desarrollan, en este protocolo es donde se desarrollan casi todos los casos de uso. Como veis, es una red bastante grande, tiene 10 nodos validadores y tiene un modelo de identidad, lo que os comentaba antes de la identidad, un modelo de identidad open source que se llama Alastria ID, y es relevante, lo están usando un montón de socios nuestros y es un referente en Europa también. Tenemos una red también prometedora que es Besu, que es una red fomentada por una organización, Hyperledger, que tiene detrás a IBM y a la Linux Foundation. Es una red más pequeña, es una red con la que tenemos la capacidad de conectar con el homónimo de Alastria en Latinoamérica, que es LackChain, para los que están internacionalizando y tienen casos de uso o quieren conectar con Latinoamérica, tienen una traslación de Alastria en Latinoamérica en donde pueden desplegar tanto en Europa como en LATAM, y ahí es donde verdaderamente conectamos vía la red Besu. Luego yo creo que Cristina elaborará un poco sobre esto porque ella tiene desplegados casos de uso en las dos redes. Todos los espacios de participación sectoriales o comisiones que tenemos. Está ocurriendo un montón de cosas en el ámbito del blockchain, en los servicios financieros. Hay toda una normativa nueva que es MiCA, la parte de criptoactivos, está saliendo ahora mismo, acaba de salir, aunque tendremos que esperar un año para que sea puesta en producción en Europa. Pero el nuevo dinero está ahí, las stablecoins, el euro digital, todas estas cosas que están ocurriendo. Hay un montón de movimiento en el ámbito de los servicios financieros, no solo ya de los grandes bancos, sino también de las fintechs y de los neobanks y de las entidades de pagos y de las entidades de dinero electrónico. Tenemos un montón de socios que se dan cita en ese sectorial. Están ocurriendo un montón de cosas en arte y cultura con la llegada de los NFTs, ¿vale? Y tenemos un montón de tracción ahí también en lo que tiene que ver con tokenización, en estos tokens no fungibles, todos los temas relacionados con estandarización. Hay un montón de dinero ahí y hay un montón de oportunidades de negocio. En el ámbito de real estate o inmobiliario también se está tokenizando el ámbito de construcción y el ámbito inmobiliario, y lo están haciendo sobre redes, en algunos casos, de Alastria. Pero, por supuesto, hay un montón de oportunidad también en el ámbito de industria, el mundo de la industria 4.0, que tiene ya implícito estos principios de tokenización, machine-to-machine economy, cómo un robot puede pagar a otro por transacciones, cómo puede ser atómico, eso se puede hacer muy bien dentro de un blockchain. El ámbito de transporte y logística, que precisamente lidera Cristina. Ciber e inteligencia artificial son tecnologías que están cruzadas y enlazadas perfectamente con blockchain. Y la parte de salud, que va sobre todo de cómo tenemos la capacidad de hacer interoperabilidad y prestar o compartir datos de salud entre el ámbito público y privado también. 60 casos de uso en producción, sobre todo de registro, tokenización, trazabilidad e identidad. Todos estos casos de uso son aplicables al comercio exterior y a la internacionalización, pero sobre todo a la trazabilidad, yo diría, y la identidad son casos clarísimos. Luego en la mesa o en el panel que vamos a tener se va a hablar de los dos temas, de la trazabilidad y la identidad. Estamos, no os quiero aburrir con esto, pero estamos enlazados con toda la comunidad internacional que está dedicándose al tema de blockchain, no solo en la parte de normalización, que es la parte de abajo, como veis, ISO, CENELEC, W3C y demás, sino con los proyectos relevantes que están ocurriendo en el mundo. Y NATBA y LackChain, probablemente los proyectos hermanos que intentan plantear un mundo más global, más internacionalizado con el uso del blockchain. Y el proyecto de identidad que llevamos como bandera, el tema de Alastria ID, que es un protocolo open source que cualquier compañía puede usar conectándose y desplegándolo, y válido en toda la Unión Europea, que es algo de bastante relieve y bastante valor también. Yo le voy a dar paso a Cristina, que es la que verdaderamente tiene seguro que algo mucho más interesante que contar, que es cómo ha emprendido, cómo ha utilizado blockchain para internacionalizarse. Y yo creo que tiene mucho valor lo que va a comentar, porque tiene mucho que ver con internacionalizar a través de la tecnología.